Shalom, estamos en la Parashat Shemot y vamos a la aliyá número 6, la cual comienza en el capítulo 4, versículo 18 y termina en el final de este capítulo 4, que es el versículo 31. Leemos en la Torá. Fue Moshe y volvió a Yeter, su suegro, y le dijo: iré por favor, volveré a mis hermanos que están en Mizraim, y veré si todavía viven. Y contestó Yitro a Moshe: anda en paz. Entonces dijo Adonai a Moshe en Midian: anda, vuelve a Mizraim, porque han muerto todos los hombres que buscan tu vida. Tomó Moshe a su esposa y a sus hijos, los hizo montar sobre el asno, y volvió hacia la tierra de Mizraim. Y tomó Moshe el báculo de Elohim en su mano, y dijo Adonai a Moshe: cuando vayas para volver a Mizraim, considera todas las maravillas que puse en tu mano, y las harás delante de Paró. Pero yo fortaleceré su corazón, y no enviará al pueblo. Entonces dirás a Paró: así dijo Adonai, mi hijo primogénito es Israel, y te digo que envíes a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a enviarlo, he aquí que yo mataré a tu hijo primogénito. Ocurrió en el camino, en el mesón, que lo encontró el ángel de Adonai y trató de matar a Moshe. Entonces tomó Ziporá un pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo arrojó a los pies de Moshe y dijo: por su hijo, a mi esposo en sangres tú me hubieras hecho. Se retiró el ángel de él. Entonces ella dijo: esposo en sangres por la circuncisión. Dijo Adonai a Aarón: anda al encuentro de Moshe al desierto. Él fue, lo encontró en el monte de Elohim y lo besó. Refirió Moshe a Aarón todas las palabras que Adonai, que lo había enviado, y todas las señales que le ordenó. Fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los Bené Israel. Habló a Aarón todas las palabras que había hablado Adonai a Moshe, e hizo las señales a los ojos del pueblo. Tuvo fe el pueblo. Oyeron que recordó Adonai a los Bené Israel, y también vio su sufrimiento. Entonces se inclinaron y prosternaron. Moshe, en esta sección, vamos a conocer cómo ha sido circuncidado Gershón, el hijo de Moshe. Moshe toma a su esposa después de haber recibido las indicaciones de parte de Hashem para continuar su camino, que le hiciera saber las condiciones reales a Moshe del pueblo de Israel en Mitzrayim. Toma a su hija, a su esposa, a su hijo, y caminan con ese rumbo. A medio camino se les presenta un malach que se presenta delante de Moshe, no con gracia, sino con cierta dureza. Ziporá entiende, esposa de Moshe, que esto está ocurriendo por alguna situación. De inmediato Ziporá toma un pedernal, que es un cuchillo de aquella época, con mucho filo, no tan fino como un cuchillo normal en estos días de acero, con toda la tecnología en avance. Y con ese pedernal circuncida a su niño y arroja el prepucio entre Moshe y el ángel. Con esto el ángel se va. Todo queda en paz, o sea que Ziporá entendió de qué se trataban las cosas, esa confrontación. Y esto habla del compromiso también entendido en Ziporá, de lo que estaba haciendo Moshe, o de lo que estaba a punto de hacer Moshe. No había sido circuncidado Gershón. El compromiso de Moshe
tenía que ser conocido también por Ziporá. Ella comprendió a través de ese evento con el ángel, lo cual ocurre constantemente. Por ejemplo, ocurrió también en la vida de Jacob, en Peniel. Y ella entiende cuál es su trabajo y su labor. Educar a su niño, por cuanto que Moshe tenía una tarea más importante. Dirigir la familia, tomar las decisiones de la familia, estaban recayendo más sobre Ziporá, y entender también su relación con Moshe Rabenu. Esto estaba ocurriendo en la vida de Ziporá, porque como sabemos es obligación de un padre circuncidar a su hijo a los 8 días de nacido. Moshe no había intervenido en esa situación, lo hizo Ziporá. El pensamiento que Moshe tiene con respecto de el pueblo de Israel le ocupa toda su mente, le ocupa su preocupación, sus fuerzas, y de alguna manera puede dejar un tanto de lado a la familia, no por una decisión propia. Es más grande la cantidad de pensamientos y de energía y de fuerza que tiene que está entregando Moshe en la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Esa tarea lo ocupa en demasía, que se hace necesario que en su familia alguien se ocupe de la familia. Estas dos labores son empresas muy grandes, muy importantes, que ocupan las fuerzas casi de manera total en los individuos. Por lo tanto, si Moshe ya estaba ocupado en la tarea esta que Hashem le había encomendado, Ziporá entiende cuál es su papel, y entonces también se entrega como la principal para el sostenimiento de la familia. Física, espiritual, emocional, en todo eso estaba Ziporá, y obviamente también había que entenderlo. Esto fue lo que ocurrió. Y esto es algo que nosotros aprendemos. Lo conozco perfectamente. La tarea que nosotros tenemos como líderes en el pueblo de Israel a fin de redimir a la nación de Hashem en el lugar donde se encuentra, recoge muchas de nuestras fuerzas. Eso hace que en un momento dado las fuerzas ya no alcanzan para poder sostener a la familia. De ahí que las mujeres, las esposas de estos líderes, tienen un papel tan importante para el sostenimiento de la familia. Ellas también deben aprender esta situación. A Moshe Rabenu prácticamente Akadosh Baruj Hu no lo consultó. Es inherente en la vida de Moshe ese servicio por su pueblo. Ha sido elegido de esta forma. No consulta con Ziporá la situación, simple y sencillamente está concentrado en la labor y en la tarea. Esto ocurre, les digo. Así que algo que aprendemos también es que las esposas de tales líderes deben estar atentas para ocuparse de la familia, entregarse al 100% para la familia, pues es la labor que les corresponde. Deben entenderlo también del cielo, así como lo hizo Ziporá,
no fue un convenio entre Moshe y Ziporá, fue algo que Ziporá comprendió porque vio a Moshe también desgastarse en esa labor. Y en ese desgaste, un descuido natural de su familia. Allí es donde estaba Ziporá para poder ser la representante de esta familia. Toda esta situación es especial. No es una familia común y corriente. Es una familia distinta al resto de las familias en el pueblo de Israel. Por eso amerita soluciones distintas. Lo que es común en una familia que no tiene tal compromiso delante de Hashem, no puede ser común en aquellos que son una familia que están en compromiso con Hashem, o que hay un hombre, el marido y esposo, que está comprometido en la empresa de Hashem. Obviamente, como les digo, esta empresa es tan grande, el poder liberar al pueblo de Israel de Mitzrayim, que Akadosh Baruj Hu ya había contemplado a Aarón para que fuera el apoyo de Moshe Rabenu. Justamente Hashem llama a Aarón también, lo atrae y lo invita a que vaya a Moshe para que conozca la situación. Y esto es lo que finalmente ocurre. La empresa tan grande la ayuda, que también ha de recibir el apoyo de otros que estén a su lado, como lo hemos venido diciendo, en este caso a Aarón, su hermano, de plena confianza, también descendiente de la tribu de Leví, por supuesto, ellos entregados a estos conceptos espirituales. Así es como va a empezar esta dupla de hombres entregados a Hashem para la tarea más importante que se ha de desarrollar en este mundo. Nos vemos para la séptima aliyá. Shalom.